La ciudad costera de San Francisco es uno de los destinos más populares de Estados Unidos y atrae a miles de visitantes cada año. Hay muchas cosas que ver en esta ciudad que está ubicada a las orillas del Océano Pacífico. Con sus increíbles vistas, sus históricos edificios y sus calles llenas de vida, la vuelven un destino que merece la pena agregar en una lista de lugares por conocer. San Francisco debería ser una parada obligatoria para las personas que disfrutan de las ciudades modernas, pero que en cada rincón encierran un pedazo de la historia de sus calles y de sus personas. Por eso, no te pierdas este video con los lugares imprescindibles que ver en una primera visita a San Francisco. El Fisherman's Wharf es uno de los destinos que ver en San Francisco más emblemáticos de la ciudad. Construido en el año 1853, fue el primer puerto de la ciudad y uno de los más importantes de California. Antiguamente, este espacio era el centro de la vida de San Francisco. Sin embargo, fue quedando en el olvido, pero desde los años 90 se convirtió en uno de los sitios turísticos más importantes de la ciudad. En este lugar encontrarás muchísimas máquinas de videojuegos antiguas e innumerables restaurantes de comida de mar que no decepcionan. Muy cerca al Fisherman's Wharf está el Pier 39, que es el Puerto 39, uno de los centros comerciales más conocidos en San Francisco. Construido en un muelle de la ciudad en el año 1978, en este centro de compras podrás encontrar tiendas, una galería de video, el acuario de la bahía y el popular restaurante flotante Forbes Island. En ocasiones también se realizan espectáculos callejeros y presentaciones. Los leones marinos son uno de los mayores atractivos de este lugar, que desde una plataforma de observación podrás avistar a la población de mamíferos marinos que se encuentran en el muelle deportivo, haciendo sus jugarretas y entreteniendo a todos los visitantes. Aunque hay muchos barrios que ver en San Francisco, nosotros destacamos Chinatown, en el centro de la ciudad y con la población más alta fuera de su continente. Es el barrio chino más antiguo de América del Norte. Este barrio ofrece algunas atracciones turísticas y un interesante recorrido por la historia de una de las minorías más numerosas de los Estados Unidos. Chinatown, en un principio poblado por inmigrantes llegados en el siglo XIX de China en barco de vapor, atraídos por la fiebre del oro en California. En este lugar encontrarás restaurantes asiáticos, tiendas, minicentros comerciales, básicamente toda una pequeña China dentro de este barrio. En tu visita de San Francisco también encontrarás alguna sorpresa arquitectónica. Me refiero a construcciones de estilo clásico que son más habituales de ver en las ciudades de la costa este. En concreto, hay que señalar el Palacio de Bellas Artes, situado en el distrito de La Marina, en la parte norte de San Francisco. El Palacio de Bellas Artes se trata de un palacete situado junto a un lago, el cual se construyó en 1915 para una exposición del Pacífico y cuyo estilo arquitectónico está inspirado en el clasicismo de Grecia y Roma. De hecho, es una de las pocas construcciones supervivientes de dicha exposición, la cual en realidad fue reconstruida en 1965, tras ser demolido el anterior palacio. Y es un perfecto lugar para ir a descansar y perderte en sus jardines. Otra de las cosas que ver en San Francisco son las Painted Ladies, que son casas de estilo victoriano pintadas en varios colores pastel. Las más famosas se encuentran cerca del Alamo Square Park. Estas 7 casas, situadas entre el 710 y el 722 de Steiner Street, se hicieron muy populares al salir en la serie Full House. Además, desde la parte alta del parque podrás hacer una de las mejores fotos de San Francisco, con las casas en primer plano y de fondo la silueta de la ciudad. Aunque es uno de los lugares que ver en San Francisco, hay que tener en cuenta que la ciudad contaba con más de 50.000 casas de este mismo estilo antes del terremoto de 1906, y todavía se conservan muchas repartidas por la ciudad. Bajar en coche por Lombard Street, la calle con más curvas de Estados Unidos, es otra de las mejores cosas que hacer en San Francisco. Situada entre Hyde y Leavenworth, este pequeño tramo de calle tiene hasta 8 curvas cerradas y estrechas que permiten a los coches salvar una pendiente de casi 40 grados de inclinación. Además de la curiosidad del tramo, al encontrarse en una posición elevada de la ciudad, se obtienen muy buenas vistas. Bueno, estamos ahorita por
cruzar la calle Lombard Street, esta calle empinada tan famosa en San Francisco. ¿Por qué? Porque aquí todas las calles son rectas. Y esta es vivoreada, llena de curvas, la verdad que es en una colinita y la han rodeado de plantas. Así que muchas personas vienen a verla y se ha convertido en uno de los principales atractivos turísticos aquí de San Francisco. Ahí está el conductor del día. Y nos estamos preparando para bajar onduladamente. Mucha, al ser tan turística, mucha gente viene, así que mayormente hay una espera de por lo menos unos 20 minutos para cruzarla. Miren acá. Y ya estuvo, lo logramos, ya la cruzamos, fue súper rápido la verdad. Y bueno, debo ser 100% sincera, para mí tan atractivo turístico bajarte en un auto o una calle curveada en una colina como que no es la mejor del mundo que he visto, pero bueno, vamos a hacerlo ya que estamos con el auto, turistemos un poco y la verdad que es bastante gracioso ver toda la gente que hace cola y toda la gente que está ahí sacándose fotos con esta calle empinada con plantas. Pero ya sabes que es uno de los lugares que no deberías perderte en San Francisco. Exacto, a pesar de que no es tan espectacular, hay que hacerlo. Ya están aquí, ya estamos aquí, ya de una vez todo lo que haya para hacer se hace. Así es. Continuamos el recorrido en auto. La isla Alcatraz, situada en la bahía de San Francisco y conocida como La Roca, fue un fuerte militar para después convertirse en la prisión más famosa del mundo. La cárcel funcionó de 1934 a 1963 y en la actualidad su visita es una de las mejores experiencias y cosas que hacer en San Francisco. Esta gran afluencia turística y el poco tamaño de la isla hacen imprescindible reservar con bastante antelación tu entrada. Para llegar a la isla tenés que subirte a uno de los barcos que salen del Pier 33 durante todo el día o alguno de los que salen de noche para hacer un tour nocturno por la cárcel. Durante la visita con audioguía en español podrás ver diferentes salas y celdas de la prisión, como en la que estuvo Al Capone o la del preso que interpretó Clint Eastwood en la película La fuga a Alcatraz. Esta visita, contando los trayectos en barco, te puede ocupar entre unas 3 a 4 horas. Desde la isla tendrás unas increíbles vistas de San Francisco. Hola caminitos, ¿cómo están? Yo voy disfrutando una de las visitas imprescindibles si vienes a la ciudad de San Francisco. Conocer la isla y la ex cárcel de máxima seguridad Alcatraz, también conocida como La Roca. Aquí vivieron su condena alrededor de 1.500 presos a lo largo de toda la historia de este lugar. Además, también estuvieron personajes del crimen como Al Capone y los hermanos Anglin y Jack Morris, que llevaron a cabo el escape más famoso de toda la historia de esta cárcel que se creía sin escape. Bueno, nota aquí, si no han visto la película El escape de Alcatraz, sí o sí se las recomiendo porque van a entender mucho más de la historia de este lugar y de ese gran escape que aún, les digo, se considera que estas 3 personas son prófugos y por ahí están pasándola bonito en Brasil. Aunque eso pasó hace muchos años, alrededor del año 62, así que deben estar viejitos ya mirándonos o tal vez algunos ya descansando. Pero contándoles un poquito más de este lugar, es una visita que tienen que vivirla, porque además de ser llena de misterios, es hoy también un parque nacional al que pueden venir, que tiene hermosas vistas a la ciudad de San Francisco. La empresa con la que tienen que realizar es Alcatraz Cruises, que es la única autorizada para poder realizar la visita. Hay diferentes tipos de tours que pueden realizar. Yo les aconsejo que hagan el Early Bird o el All Day Tour, que sale alrededor de $39 e incluye el ferry, venir a la isla, poder recorrerla a tus anchas el tiempo que quieras y una audioguía en tu idioma, español, inglés, francés, alemán, para que puedas recorrer todo lo que es este lugar, las celdas donde actualmente yo estoy sentada y conocer más de todo lo que ha sucedido aquí. Esta cárcel cerró el año 63, pero aquí se vivieron muchas cosas y por eso yo les digo que la visiten. Los tranvías de San Francisco son todo un símbolo de la ciudad, que por supuesto ninguno de los visitantes pasa por alto.
El sistema de tranvías se estableció en el año 1873 para sustituir los carros tirados por caballos que no lograban subir las empinadas colinas de la ciudad. Al ser un sistema de transporte de primera clase, se catalogó como un monumento histórico nacional en el año 1964. Este sistema de tranvías abarca unos 9 kilómetros de recorrido y está dividido en 3 líneas con diferentes paradas en toda la ciudad. Más de 9 millones de visitantes al año usan los tranvías y dicen que esta es una manera muy divertida de conocer todos los rincones de la ciudad. Por último, no te podés ir de San Francisco sin presenciar y visitar el ícono de la ciudad, el famoso Golden Gate, inaugurado en 1937 y nuestro lugar favorito de toda la ciudad. Este enorme puente rojo de 227 metros de alto y casi 3 kilómetros de ancho que cruza la bahía de San Francisco ha salido en multitud de películas, fotografías y lista de los puentes más bonitos del mundo. Para obtener las mejores vistas, tendrás que alcanzar varios miradores situados alrededor del Golden Gate, y si tenés suerte y hay niebla baja, las vistas pueden ser de infarto. Acá estamos en la postal de San Francisco. El increíble Golden Bridge, que se llama así porque aquí es por donde venían las personas a buscar el oro cuando era la época del oro en California. La fiebre del oro. Exactamente, la Gold Fever. Y es un lugar increíble, la verdad, una postal que hemos visto en millones de películas, en un montón de series. Y la verdad que nosotros aquí estamos viendo esta vista que realmente no tiene precio, y sentir la brisa, el mar, divino. Óptimo. Cruzando el Golden Bridge. Uno de nuestros miradores favoritos es el que se encuentra en Battery Spencer, cruzando el puente en dirección a Sausalito y subiendo una pequeña colina a la izquierda. Desde este mirador tendrás unas fantásticas vistas del puente y la ciudad con la bahía de fondo. Y estos son los lugares imprescindibles en una primera visita a San Francisco. También te recomendamos hacer una excursión de un día al Parque Nacional Yosemite. Si te ha gustado el video y te ha parecido útil, no te olvides darle me gusta o dejar tus recomendaciones en los comentarios debajo de este video. Suscríbete a nuestro canal y dale clic a la campanita para recibir las próximas notificaciones de los relatos viajeros.